en el nombre de Jesús. Si lo cree, dale un aplauso al Rey de Gloria. Yo lo creo. Yo lo creo. Aleluya. Muy buenas noches. Dios le bendiga. Bienvenidos. Qué bueno verte, Pastor Leonardo. Qué bueno ver a la gente de Villa Ballester. Allá los hermanos de Mercedes, de Santa Fe, Barrio Jardín. Aleluya. Qué bendición. Amados, yo creo que esta es una noche donde el Señor quiere provocar en nosotros una apertura en nuestra mente. Y quiera o no, muchas veces por situaciones, por adversidades, por situaciones contrarias, se quiere formar o se quiere pegar en nosotros pensamientos que no son de Dios, pensamientos que están relacionados a un sistema, a una estructura, y como que comenzamos a planificar nuestra vida conforme a la realidad que estamos viviendo. Entonces de repente es como que te desanimas porque tú quieres hacer un proyecto, tú quieres proyectarte hacia cosas que de repente tú sabes que en tu espíritu y en tu corazón son de Dios. Pero cuando tú miras tu realidad, tu condición, y es que lo que está a tu entorno te quiere condicionar. Por eso la palabra que el pastor Jorge soltó en esta noche, no soltó para que tú te sientas bien, para que tú digas, bueno, voy a dar mi mejor ofrenda porque, bueno, está buena la palabra, pero no es mi situación, no es mi realidad, no es mi condición. Y amados, necesitamos del poder de Dios para derribar esas fortalezas. Porque cuando una palabra es soltada en un ámbito profético, amados, nosotros tenemos que no solo celebrarla, tenemos que creerla y tenemos que tomar de ella, hacerla nuestra y comenzar a rogarle al Espíritu Santo que nos ayude a derribar las fortalezas que han estado queriendo formar barreras para que yo no me proyecte, para que yo no vaya hacia adelante. Amados, como alguien dijo por allí, es fácil con dinero hacer proyectos y emprender cosas, pero lo tremendo que es en Dios y los hijos de Dios es que para el hombre natural, amados, yo he escuchado una serie de preguntas que ciertos periodistas hicieron por causa de un comentario que un pastor dijo que se le multiplicó el dinero y el dinero se le transformó en dólares. Esto es una locura. Esto es algo que excede toda lógica. Esto excede todo lo que el humano, el ser humano, a través de su pensamiento, y ¿saben qué? Se ven ofendidos por su inteligencia. Amados, es que lo de Dios, que tiene que ver con lo sobrenatural, siempre va a ofender la lógica del hombre. Y las personas que hacían estas preguntas reconocían que eran agnósticos, ateos. Hermanos, tú le puedes explicar y reexplicar y recontraexplicar, pero como no nacieron de nuevo, su mente es una mente reprobada.
la mente del que no nació de nuevo, hablarle de bendición, hablarle de prosperidad, hablarle de lo que la Biblia dice, de cómo Dios puede prosperarte y bendecirte, es una locura. No, porque usan a la gente, manipulan a la gente, le sacan el dinero a la gente. Primero que nada, si no se nace de nuevo, yo no puedo comenzar a ver las Escrituras bajo el parámetro de la nueva naturaleza. Porque si yo leo la Biblia a alguien que no nace de nuevo, le va a costar asimilar y aceptar los milagros. Por eso es que los que practican la ciencia de la medicina, siempre la recomendación a lo largo de la carrera universitaria es que ellos no pueden estar avalando lo que se dice por allí un milagro, porque la ciencia tiene un límite. La ciencia, aunque ha avanzado mucho en este último tiempo, pero sigue teniendo limitaciones. Y amados, ¿por qué la necesidad de levantar un altar el segundo martes de cada mes? Porque entendemos que necesitamos hacer que a través del altar los cielos se abran. Porque cada vez que se hacía un altar y los cielos se abrían, porque Dios estaba recibiendo del altar, del sacrificio, la ofrenda, la adoración, entonces los cielos se abren, escúcheme bien, para que el poder de Dios venga y haya respuesta en lo que tú naturalmente no puedes tener respuestas. Necesitamos de nuestro primer lugar familia, levantar un altar en la casa, el barrio, la familia, el barrio, la ciudad, la nación. Hay un empresario que me dice: Ariel, quiero enviarte las imágenes, y me envió las imágenes, porque hace un tiempo atrás yo había orado por él. Estaba todo trabado, la construcción de una torre, un edificio. Estaba todo trabado porque lo querían coimear, lo querían sobornar. Y él nunca cedió al soborno ni a la corrupción de los políticos de turno. E incluso él empezó a hacer un barrio semi privado, semi abierto, no sé cómo se dice, y donde él edificó una escuela y edificó también allí un lugar para que la policía, pero no le querían dar el permiso. Entonces nos conocimos. Él vino a Luján hace unos años atrás, hicimos un tiempo de capacitación con él para ministrar y enseñar sobre lo que es ser un emprendedor y de atreverse a dar el paso de comenzar a cambiar la mentalidad y dejar de ser empleado para meterse en el ámbito empresarial, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de todo lo que tenga que ver con emprendimiento, porque tiene base bíblica. Y Dios bendice a aquellos que son esforzados y valientes y se atreven a creer para emprender. Y cuando fuimos a hacer un altar en ese lugar, en esa provincia, Dios desató los permisos en cuestión de horas después del altar. Fue algo sobrenatural. Los que se negaban ahora le dijeron que sí, a lo mismo que la torre. Y cuando la torre la terminó y hizo una negociación y se la vendió a una cadena hotelera,
Él nos invitó para estar allí en una de esas reuniones. Él nos honró en ese lugar. Entonces me envió otro proyecto. Y ahora me envió un tercer proyecto que lo están haciendo en Ushuaia. Entonces yo le felicité, le bendije y le digo: Alberto, hay que hacer un altar ahí en Ushuaia, en lo último, digo, de la tierra. Le digo, ese hotel tiene que ser protagonista, aleluya, del poder de Dios, de la bendición de Dios. Me dice, ok, lo hacemos el año que viene, me dice. Así que prepárense para ir a Ushuaia el año que viene, para levantar un altar allí en ese hotel que él está haciendo, está edificando, amados. Y eso llenó mi corazón. Y justamente hoy ha sido un día bastante dinámico. Desde la madrugada estamos teniendo tiempo de oración, de intercesión, y entendiendo que el Señor tiene disponible entregar un poder ilimitado para este tiempo. Pero el poder que Él tiene para este tiempo no se compara con lo maravilloso que Seymour vivió en la calle Azusa en Estados Unidos, trayendo de allí el movimiento aún pentecostal sobre las naciones de la tierra, y muchos otros que surgieron, porque eso fue para una generación y algo que pudo avanzar en cierta manera en ciertos lugares y proyectarse a algunas naciones. Pero quiero decirte que hay algo reservado para nuestros días, que no se derramó en las generaciones anteriores, que en esta generación, aleluya, Dios te ha reservado a ti, me ha reservado a mí, te ha reservado a ti que estás del otro lado de la cámara mirando las imágenes. Dios te ha observado, Dios te ha reservado para cosas extraordinarias. Pero como al principio ocurrió cuando el pastor Jorge estaba hablando de la palabra, hermano, aleluya, esa palabra enseguida a mí me activó, me encendió. Y yo dije, Señor, yo tomo esa palabra, aleluya, yo ya la leí, yo ya la ministré. Pero cuando tú estás recibiendo una palabra del Espíritu en un momento en el cual los cielos están abiertos, es porque esa palabra te está marcando una nueva temporada. La palabra que hoy leímos aquí, aleluya, amados queridos, está marcando una nueva temporada de bendición, de progreso, de avance. ¿Por qué? Porque el avance del reino se necesita las finanzas para llevar adelante los proyectos de Dios y poder invertir y poder sembrar para que la expansión del evangelio, amados queridos, pueda llegar a diferentes lugares. Nos gozamos porque el pastor Jorge está iniciando allá en Villa Ballester un comedor donde se va a dar el merendero a los niños y se va a dar alimento a las personas mayores y se van a ir a los lugares. Entonces nosotros ya nos preparamos y le dijimos, ahí te llevamos, así que ahí está la garrafa cargada, alimento no perecedero, así que ustedes van a llevar eso para allá, pero es apenas una pequeña parte, porque vamos a seguir sembrando. Porque el evangelio del reino, hermano, escuche, no es ni socialismo ni asistencialismo. No somos políticos para eso. Cuando un hijo de Dios extiende su mano conforme al principio de la palabra, que no nos olvidemos de los pobres, usted y yo estamos haciendo obra de justicia. No estamos haciendo algo para que nos saquen fotos para la selfie y digan, wow, qué buen samaritano que son, qué gente tan buena, qué gente tan macanuda. No, hermano, Dios no nos llamó para ser macanudo ni gente samaritana. Dios nos revela por su palabra de que si la bendición llega a mi vida y yo soy bendecido, es para bendecir a otros. Es un principio. Pero ya enseguida se conecta con el socialismo, con el área social.
Claro que nosotros como Casa de León de Dios tenemos personería jurídica para que en esa área se pueda llegar al necesitado, pero con el propósito no solamente de saciar su vientre, sino de que pueda tener la oportunidad de conocer a Cristo y su vida sea transformada, su mente sea cambiada, para no vivir bajo ese espíritu de pobreza. Porque la pobreza es un espíritu, y ese espíritu te hace vivir en una condición de esclavitud y opera a través de un sistema. Y el sistema es un sistema religioso, idolátrico, babilónico, donde las personas que viven en ese lugar, región o territorio, vivan influenciados. Por eso es que muchas veces a un pastor que está en un lugar, que predica el evangelio, que comienza a hablar del reino de los cielos, amados queridos, la batalla más grande es una batalla en la mente, por causa de que ese sistema trae y establece una cultura. La cultura de la escasez, la cultura de la pobreza, la cultura del mendigo, la cultura de estar siempre dependiendo. Pero bendito sea el Señor cuando llega el anuncio, llega la palabra que trae vida, que trae liberación y que trae transformación en nuestra mente. El pastor Jorge en esta noche, amados, la tenemos que tomar y comenzar a declarar sobre nuestras vidas cada día, porque eso es lo que Dios quiere de los hijos de esta casa y de todos aquellos que puedan conectarse a través o de las redes o de lo virtual o de la asistencia a esta casa con esa unción. Porque eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Quiero que leamos la palabra Lucas capítulo 1, verso 26. Es una historia muy conocida y allí en este pasaje encierra misterios y cosas profundas y poderosas. No tenemos todo el tiempo, pero al menos quiero soltar en el nombre de Jesús la palabra que Dios me hizo comenzar esta semana, después de este fin de semana, como Dios nos ha estado ministrando en la oración y con las escrituras junto con mi esposa. Y lo primero que hice fue reunir a mi familia y soltar esta palabra sobre la familia. Y ya Dios dio señal a la familia de la palabra. Mira cuán importante es cuando tú recibes una palabra de parte de Dios y tú reúnes a la familia y le transmites la palabra. Amados queridos, Dios se goza tanto con eso que Dios va a respaldar su palabra. Dios va a respaldar su palabra. Dios tiene compromiso con su palabra. Dios tiene compromiso con lo que Él dejó escrito. Por eso es que lo que está escrito, que es el logo, necesita ser revelado en mi vida. Yo necesito experimentar que el velo se corra de mi entendimiento y yo pueda tomar lo que Dios me está declarando. Por eso la palabra que soltó al inicio el pastor Jorge tiene que ver con una palabra del Espíritu. No fue una palabra de ocurrencia. No fue una palabra, bueno, voy a orar por la ofrenda. No. Esa palabra, amados, yo oro en esta noche para que se te comience a revelar más profundamente y puedas vivir por ella, caminar por ella y ver resultados de ella.
Por eso es que necesitamos renunciar a fortalezas de nuestra mente, pero para eso necesitamos el poder que vamos a ver por la palabra en esta noche. Amén. Dice las Escrituras: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando la vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué tremendo es el anuncio a María después del anuncio de arriba. ¿Por qué Dios tuvo que anunciar primero el advenimiento del profeta? Porque el profeta era el que iba a abrir el camino al Mesías. En este pasaje, dentro de todo el contexto, estamos encontrando la asignación del mensajero de Dios, del mensajero que vino con una palabra profética para anunciar lo que ya se había profetizado por tantos años. Entonces Dios envía a su ángel, a su mensajero, para anunciar a María el advenimiento del Mesías. Pero más arriba, en el verso 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. Mira la condición de vida que tenían estas dos personas. Número uno, él era un sacerdote, un hombre consagrado a Dios, un hombre que trataba todos los días de cumplir la ley y de esforzarse por agradar a Dios y servir a Dios en rectitud. Ambos eran justos delante de Dios, no solamente él, ella también. Amados, qué lindo es ver a gente que ambos caminan en justicia, en rectitud, porque ese es el diseño de Dios. Cuando Dios bendice tu matrimonio, no es para que uno esté arriba, el otro esté abajo, y me refiero incluso hasta en lo espiritual. El diseño de Dios es que los dos amen a Dios, sirvan a Dios, sean justos, rectos delante de Dios, que ambos sean temerosos, que su casa se transforme en un lugar donde Dios le gusta y le agrada manifestarse. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero hete aquí, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Saben qué? Muchos cristianos piensan que por vivir una vida piadosa, recta, temerosa, están exentos de vivir pruebas. Como que nada me puede pasar, nada me puede tocar, nada puede. Y amados, cuando viene la prueba, viene la adversidad, como que, ¿qué está pasando, Dios? Si con mi esposa te estamos sirviendo, estamos tratando de hacer todo bien y de agradarte y de servirte,
¿Y qué pasa? Que nuestra oración no tiene respuesta. Y es como que empieza a ser afectado la vida de fe, la vida que está conectado a la esperanza, porque ella era estéril, ya ambos viejos. ¿Y qué esperanza tenían de ser padres? Ya ninguna. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El diagnóstico médico dice que eres estéril. No hay caso. Lo hemos probado, lo hemos intentado. Ya somos viejos. Ya se te pasó. Se nos pasó la hora. Se nos pasó la vida. No puedes tener hijos. Y qué tristeza, ¿verdad? Como que la esperanza ya no estaba más. Pero mira lo que dice la palabra. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Wow. Ya viejos, sin esperanza. Y note que él seguía en su oficio como sacerdote. Y como cada sacerdote tenía una función en el templo, su función era mantener el altar del incienso encendido. Cuando él entra, la gente estaba afuera. ¿De qué manera? Orando. No era la primera vez. Ya llevaba años desarrollando su oficio, porque el oficio que tenía allí Zacarías estaba relacionado a mantener el altar, el fuego, donde se traían las hierbas aromáticas que se amachucaban y que se lanzaban sobre los carbones encendidos, y eso era un aroma indescriptible, un perfume. La Biblia dice que la oración de los santos, de los que hemos nacido de nuevo, dice que es como un incienso, un perfume que sube hasta ¿dónde? Hasta la presencia de Dios. ¿Dónde se manifiesta lo sobrenatural? Donde hay oración. Donde hay oración, prepárate, porque vendrá respuesta. Shakama. Vamos, casa de oración. Sigue subiendo con incienso. No te canses. No se detengan. No importa lo que pase. No pueden dejar de estar en el altar con el incienso. Aleluya. Aleluya. Porque en una casa donde hay oración, habrá manifestación angélica. Habrá respuesta de oración. Alguna parecerá que pase el tiempo, pero Dios enviará respuesta. Era estéril Elizabeth, médicamente imposible.
se añadió también, ¿qué cosa? Ya la vejez. O sea, ya no menstruaba más, ya no había posibilidad alguna. Por eso es que esto no se puede explicar a un natural, a un gnóstico, a un ateo, a un incrédulo. No se le puede explicar lo sobrenatural, porque esto es para el que cree. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Para el que cree, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es por fe. Por eso es que Dios necesita romper la lógica, romper el dinamismo de la fortaleza del humanismo. Y hablábamos hoy de un sistema, el sistema de Babilonia en sus inicios como imperio. Cuando tú atravesabas la gran puerta de Babilonia, allí nomás estaban los dioses de diferentes naciones. Y Babilonia organizó la adoración, la veneración a las diferentes entidades a través de la cultura de la humanidad. Era un sistema. Por eso es que donde hay un lugar donde fluye el sistema babilónico, la gente no puede respirar fe. Simplemente es llevado por lo que ese sistema le va imponiendo. La duda, la incredulidad. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no pudo hacer milagros como Él venía haciendo en las diferentes ciudades. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde Él había crecido, allí en la zona de Nazaret, amado, reinaba un espíritu de incredulidad. Por eso es que cuando Él exhorta después que baja del monte de la transfiguración, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y el Señor le habla de su incredulidad. Este género solamente puede salir con ayuno y oración. ¿De qué género estaba hablando? No del demonio que tenía atado. Ya los apóstoles habían echado y liberado a varios demonios a través de personas que vinieron bajo ese mismo cuadro. Pero lo que pasa es que el Señor baja del monte donde Él se había transfigurado, donde había bajado Moisés, había bajado Elías, y Él se encuentra con ese espíritu. Y ese género, amados, tiene que salir y no tiene que quedar secuela en usted y en mí a través de su vida de ayuno y de oración. Porque si no pasa eso, de repente estamos recibiendo una palabra tan tremenda esta noche. Es como que, y hermano, no decís amén. Hermano, la palabra no te está. Amados, tenemos que celebrar la palabra, amados, porque la palabra no depende de que si vos estás bien, estás mal, o el gobierno, o la economía, o tu realidad financiera. Amados queridos, es la palabra de Dios. Y Dios está hablándonos, Dios nos está abriendo un camino, Dios nos está diciendo, quiero que se preparen, pero cambien su mentalidad, aleluya, porque no va a ser toda la vida así como usted ve, sillas vacías. Va a llegar un tiempo, va a llegar una hora donde muchos correrán a los pies de Cristo, donde vamos a ver a familias transformadas, amados queridos, no por mucho tiempo, no hasta que te mueras, vas a vivir de la misma manera.
si estás creyendo a la palabra que se suelta en una atmósfera de cielos abiertos, de altar al Dios vivo, la palabra tiene poder y nunca va a volver vacía. Ella cumplirá el propósito por lo cual está siendo enviada. Reciban la palabra. Aleluya. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo. Cuando a muchos se le pasa el tiempo y oraron por algo y ya dejaron de orar porque no hubo respuesta, se te fue el gozo. Pero el gozo viene cuando la respuesta se manifiesta. Te vendrá gozo, Zacarías. Habrá celebración. Habrá gozo, habrá alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dios me dijo, voy a responder a oraciones. Pero lo que muchos no han entendido, y tú que estás del otro lado de la cámara y no has entendido, que pasó el tiempo. No, ya estoy viejo para esto. No, ya se me pasó la hora. No, yo vengo a decirte de parte de Dios que Dios recibió tu oración. Porque en un momento te quebraste. En un momento fuiste como esas hierbas aromáticas que se amachucaban para luego tirarlas sobre las brasas calientes. Porque luego tu vida habrá un perfume, no de dolor, no de angustia, no de pérdida, no de esterilidad. Habrá un perfume. Tus palabras van a llegar a lo profundo del corazón de muchos. Porque te dejaste amachacar. Y porque te dejaste arrojar en el altar donde estaban los carbones encendidos. Señor, 2025 no va a terminar sin que muchos de ustedes y los que están viendo reciban respuesta de oraciones. Oraciones que verás como un nacimiento y te darás cuenta que muchos se alegrarán de ese nacimiento, de eso que fue como alumbrar por la oración. Porque, hermanos, la vida de oración es como la mujer que entra encinta. Comienza la semilla, el esperma, la espora. La palabra de Dios es una semilla, es una espora, es un esperma divino que entra a tu vientre espiritual y comienzas a orar y
comienzas a ver, oh Señor, ¿y para cuándo? Ya pasó un año, ya pasaron 5, ya pasaron 15, ya pasaron 20, ya pasaron 25. Señor, ya no tengo la fuerza que tenía para cuando yo era joven. Tranquilo, es que estoy trabajando contigo. Y cuando muchos vean, dirán, de verdad, Dios estaba con este. Aleluya. Sigan avanzando, sigan avanzando, sigan avanzando. Sigan en la oración, gestando ese niño que está en el vientre, que pronto será alumbrado. Aleluya. Los sueños de Dios en el corazón. Por eso es que muchos no te entienden. Por eso es que muchos no te siguen. Por eso es que mucho le cuesta comprenderte. Porque no están viviendo lo que tú vives. Hasta que vean lo que tú ya viste en el Espíritu. Con mi esposa nos hemos preñado con la semilla de la palabra y las promesas de ver una Luján transformada por el poder de Dios. Cada vez que yo escucho las palabras y las leo y las oigo, nuevamente esas palabras hacen en mi vientre espiritual. Hay momentos que te cansas, hay momentos que te agotan, hay momentos como que quieres soltar, pero una vez más la oración te hace estar de pie como Zacarías. Por eso qué maravilloso es cuando hay gente que ora por ti. Ya estaba cansado el viejo, le tocó el turno. Y como siempre lo hacía, pero nunca se imaginó que ese día sería diferente. Como estaba acostumbrado, me tocó servir a Dios en el altar del incienso. Pero en la parte derecha del altar estaba el mensajero de Dios. Tranquilo, tranquilo. No estás acostumbrado a estas dimensiones. Nunca había visto un ángel. No sé si usted lo vio. ¿Cómo quedarías tú? ¿Cómo quedaría yo? Se te aparece el ángel del Señor. Ay, ay, ay. Como de costumbre, en el altar del incienso, el ritual acostumbrado, haciendo la oración sacerdotal, y abre sus ojos y la respuesta de años. La respuesta de años. Va a haber un de repente, Jorge, Mario. Va a haber un de repente. Sigan haciendo subir el incienso, porque va a haber un de repente. Será el de repente de Dios. Y se sobreexaltó, sobrecogió y empezó a temblar.
un ángel. Y la atmósfera cambió. No era como todas las veces que él oraba. La atmósfera cambió. ¿Por qué? Porque se abrió un portal. Y el ángel tuvo que presentarse por medio de ese portal, de la misma presencia de Dios. ¿Qué crees tú que portaba ese ángel? Presencia del Eterno, del Elohim, del Yo Soy, del Todopoderoso, porque ese ángel ministraba al Señor y venía de la presencia de Dios. Y la atmósfera se cargó de la gloria. Se cargó de la gloria. Por la presencia de ese ángel, el templo se cargó de la gloria. Por la presencia de la palabra revelada y la dimensión de lo sobrenatural, el templo se llenará de la gloria en esta temporada. Hamanduya babasho. Rugia maso jamaikai, porque Él está rugiendo a tu favor. Hamahusha kaprokomoshia. Oh Rabakaya. Y le sobrecogió un temor. Muchos en diversas reuniones hablan de la presencia y dicen de la presencia, pero hermanos, cuando la presencia se desata en este nivel y dimensión, te va a sobrevenir un temor. Y oro para los que están aquí presentes, los que están conectados y los que verán esta enseñanza y ministración. Se les va a abrir los ojos espirituales y ustedes van a experimentar un temor de Dios cual nunca antes habían vivido. El mensajero vino de la misma presencia de Dios. Sigue orando. Sigan orando. Juan, Alicia, en Santa Fe, sigan orando. Porque algo se viene para ustedes, para el territorio, para la ciudad. Algo poderoso se viene. El temor de Dios va a venir. Dios está trabajando con la gente de oración. Es tiempo de orar, iglesia. Es tiempo de clamar a Dios por ese avivamiento que Dios prometió a Argentina. Pero es el tiempo de orar para que Dios nos permita preparar nuestros corazones. No para ser simples espectadores que ven de afuera lo tremendo y la gloria. No, 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 no. Dios nos está llamando a ser protagonistas a través de la oración. A través de la oración. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Qué tremendo. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y escucha esto. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón o los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para
preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? La arruinó. Porque yo soy viejo. ¿No pasó hoy con la palabra? El pastor empieza a leer la palabra. No, sí. Estamos llegando a fin de mes, gracias a Dios. Estamos pagando las cuentitas. Gracias a Dios. Esa palabra no es para mí. No, porque hay tantas promesas del gobierno de turno, de la política y de la economía del país. Y bueno, por ahí podré traer un autito y lo voy a poder exportar, porque ahora voy a poder importar un auto usado de otro país. Porque el que compra auto usado aquí va a comprar auto usado allá también. No se ve con un 0 kilómetro. Le cuesta, ¿por qué? Porque bueno, mi ingreso es esto y no, a mí no me alcanza para un 0 kilómetro. ¿Quién te dijo que te tiene que alcanzar para un 0 kilómetro? Tienes que ir a una agencia, sentarte en el 0 y decir: gracias Señor, lo tomo, es mío. Y de ahí en adelante vas a ver de que Dios te va a sorprender. Entonces, el que es afectado por un sistema, aún en las finanzas, es una locura. Señor, el Congreso de octubre es una locura, pero aquí estoy. El viaje de estos días para cumplir una asignación en otro continente es una locura, hermano, pero ahí estamos embarcados, haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y cuando tú haces lo que Dios te llama a hacer, hermano, entonces Dios abre las puertas de bendición. Tú necesitas estar donde Dios te quiere, más nada. Y obedecer, más nada. Entonces la bendición vendrá. Porque en la obediencia está la bendición. ¿Qué pasó con Zacarías? Primero se vio de que ya era viejo. Mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Hermano, no vino del ángel de allá, el último, venga para acá, porque le voy a mandar a hacer un trabajito ahí con Zacarías. No, viejo, fue Gabriel mismo, el que está delante de Dios. Por eso es que cuando él se presentó, le sobrecogió temor de Dios. No el ángel, él portaba el temor de Dios. Y aún así, escúcheme bien, aún así replicó las palabras que trajo el mensajero. Qué linda la palabra que el pastor nos entregó. Bueno, vamos a edificarnos ahí como un saloncito, una habitación para guardar la riqueza. Amén, gloria a Dios, amén. No, hermano. Yo creía la palabra. Y estoy orando por un auditorio para más de 2,000 personas. Que se va a ir ensamblando y a medida que crezca se ensamblan más. Entonces no tiene límite.
porque mi esposa sabe, viajamos, vamos y vemos en las zonas industriales, para Campana, para todos aquellos lugares, Zárate. Impresionante cómo han edificado galpones, tinglados, naves, y rápido, hermano. Las estructuras de hierro, flac, 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 flac. Ahí las placas, rápido, techo, listo. Y yo digo, Señor, qué lindo para tu casa. Señor, yo lo creo, papá. Porque hay que creerle. Porque hay que creerle. Yo soy Gabriel y estoy delante de la presencia de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Saben por qué lo dejó mudo? Para que no lo arruine. Porque instantáneamente el ángel discernió la duda y la incredulidad de Zacarías. Entonces Dios le tuvo que poner mudo al sacerdote para que no lo arruine y no aborte enseñanza. Toda palabra que tú recibas de Dios bajo ámbitos celestiales, solamente tú la puedes abortar con tu boca hablando lo negativo. Por lo tanto, yo te animo a que cierres la boca cuando algo no te resulta, cuando algo no te sale, cuando algo parece que lleva un tiempo y no puede. Cierra tu boca, porque con nuestra boca o damos vida o damos muerte a algo. Es así. Por eso, crecer en un ámbito de una casa profética, lo que hablas es esencial. No andes opinando como andan muchos opinólogos por ahí. Ciérrate tus opiniones, porque en esas opiniones está tu pensamiento. Y en esas opiniones la gente se descubre por lo que habla, por lo que dice. Por eso no te entienden, por eso se burlan, por eso. Y el ángel tuvo que dejarle mudo al sacerdote de Dios. ¿Saben por qué? Porque entre otras cosas estaba cargado con la religiosidad. Porque era ya como estaba la costumbre, le tocó la suerte de ir a orar y bueno, ya era una costumbre. No iba con la expectativa, wow, a ver qué Dios va a decirme, a ver qué Dios va a hacer. No, estoy yendo a la casa de Dios, voy con la expectativa. Bueno, ya Dios no me respondió y pasó el tiempo y no me respondió. Bueno, vamos a la casa, a ver qué. Ya no hay expectativa. Se transformó en algo religioso. Por eso es que los religiosos critican a la gente profética. No la entiende, la juzga. Hablan de lo que no saben. No, esto, sí, esto. Hablan, hacen decreto. Esto, bueno, bendicen ahí. ¿Cómo es eso que usted puede bendecir si la Biblia lo dice? ¿Por qué voy a cuestionar lo que dice la Biblia?
¿Cómo es eso que usted, pastor, puede bendecir? ¿Cómo es eso, profeta, apóstol, que usted puede bendecir a alguien? Si la palabra lo dice. La palabra lo dice. No lo invento yo. Pero como se te cerró las escrituras, porque no está el corazón correcto, no está activa la fe, entonces se te cierra la revelación y llegaste hasta ahí, hasta un tope. Amado, en Cristo no hay tope. Siempre habrá cielos abiertos, siempre habrá algo nuevo, siempre habrá algo fresco, siempre habrá algo poderoso. Y Él nos ha traído en este altar para impartirnos bajo ese poder. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban que él se demorase en el santuario. Claro, 5 minutos, máximo 9, 10, y nos vamos todos para la casa. No, empezó a pasar el tiempo. Es que cuando está lo de Dios, viejo, el tiempo queda a un margen, porque te conectaste con la eternidad. Y cuando te conectas con la eternidad, hermano, no importa el tiempo que pase en lo natural, tú quieres seguir estando en la presencia. En la presencia. En la presencia. En la presencia. Aleluya. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Era una afrenta estar estéril y no tener descendencia. Quitó la afrenta. ¿Qué es la afrenta? La vergüenza. La vergüenza. Ya no hay más vergüenza, porque ahora todos ven lo que él había recibido. Lo que él oraba con pasión, con una fuerza, con un derramamiento en su corazón en el altar. Mi amor, ya sé que oramos en la casa, pero hoy me toca servir en el templo y me toca estar en el altar. Y vamos ahí, yo voy a estar orando ahí y vos vas a estar orando en la casa. Y gloria a Dios, hasta que se cansó y perdió la esperanza. Y qué tremendo, porque aunque dejó de haber esperanza y aunque hubo incredulidad por el espíritu de la religiosidad, ¿se da cuenta? Dios se dignó a venir y decir: tu oración ha sido oída. Pero ese que va a nacer e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan, aunque fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, cuando María llega a la casa encinta del Señor, Jesús estaba en el vientre de María, llega a la casa de su prima Elizabeth y cuando ellas se encontraron, el vientre de Elizabeth comienza a saltar Juan y es lleno del Espíritu Santo. Pero dice que delante de él andaría el Espíritu y el poder de Elías.
Elías había sido sacado de la escena ya hace muchísimo. Vinieron el remolino de fuego con los carros de fuego ahí. Se lo llevó Elías. No vio la muerte. Pero dice que Juan andaría con el espíritu de Elías y poder. Amados, esta generación va a experimentar como nunca antes el poder de Elías. Porque el poder de Elías, en el espíritu de Elías, derribaba los altares a los Baales y hacía descender fuego y hacía volver en relación. Porque las relaciones, como nunca antes en estos últimos años, familias quebradas, familias desmembradas. Los padres no se hablan con los hijos no se hablan con los padres. Dios comienza a restaurar las familias. Dios comienza a restaurar los hogares, porque se necesita un poder como el poder que estaba sobre Elías. Y cuando Dios sana esa relación, qué maravilloso. Vuelve la armonía en la casa, vuelve el diseño de Dios a la casa. Porque el diseño del sistema babilónico, de la reina del cielo, de la idolatría que todos sabemos, opera en un territorio no solo para desmembrar, sino para cambiar la cultura de lo que debe de ser una familia de reino, una familia con propósito. Entonces mete el matriarcado de una manera torcida, donde comienza a dañar las relaciones y comienza a interferir y comienza a cambiar el orden divino. Por eso es que cuando se opera en el poder de Elías y en el espíritu de Elías y en la unción que estaba en Elías, viene a tu casa, viene a tu matrimonio, viene a tus hijos, viene a tu hogar, se establece el diseño correcto. Amados, yo no solo deseo ver paralíticos levantarse de las sillas de ruedas, muertos resucitar, que traerán muertos a las reuniones y van a resucitar. Voy a ver cómo Dios va a poner brazos donde no había brazos. Voy a ver cosas extraordinarias en los últimos tiempos, pero lo más glorioso y maravilloso es ver familias transformadas y vueltos al diseño de Dios. Porque la reina del cielo, Jezabel, quiso dañar a Argentina, quiso cambiar el orden en las familias de Argentina, pero vengo a decirle en el nombre de Jesús que el tiempo ha terminado de la influencia y dominio de Jezabel en Argentina. Ya no será más el diseño de un sistema idolátrico que se alimentó por mucho tiempo y comenzó a levantarse gentes que han sido discípulos y sirvientes de Jezabel. Dios en este tiempo va a romper, va a quebrantar todo diseño del enemigo, todo diseño establecido que por muchos años tergiversó, dañó la relación entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, porque Dios viene a establecer un diseño poderoso, aleluya, que es el diseño que viene del corazón de Dios para sanar a la familia, para restaurar los hogares, para liberarlos de la opresión, para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos, para quitar el manto de luto, para transformar la familia, aleluya. Dios está levantando una nueva generación en esta temporada con el espíritu de Elías. Aleluya.
Shakataramakaya. En el poder de Dios. Y Dios va a restaurar y va a quitar toda mente paupérrima para que el pueblo de Dios se mueva en el poder para hacer las riquezas, conforme a Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Es por el poder de Dios. Y no esperen que te entiendan los que no son espirituales, los que no nacieron de nuevo y los que son religiosos. Aleluya. Porque Él sí da el poder. Y ese poder no te va a corromper. Ese poder no corrompió ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a ninguno de los patriarcas que prosperaron, fueron ricos, pero no se corrompieron por las riquezas. Porque su corazón estaba en adorar a Dios y levantar altares para Dios. Y vivir una vida con propósito conforme al diseño eterno. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que el Padre quiere hacer. Pero es para el que cree. Es para el que dice, yo estoy dispuesto, yo lo quiero. Yo lo quiero para mi vida, yo lo quiero para mi matrimonio, yo lo quiero para mi descendencia, yo lo quiero para mi casa, yo lo quiero para mi familia, yo lo quiero para mi ciudad, yo lo quiero para mi nación, yo lo quiero, aleluya, para manifestar ese poder donde Dios me quiera llevar. Aleluya. En el poder, en el espíritu y en el poder de Elías. Eso no ha cambiado. Aleluya. 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 Vamos a orar. Quiero orar. Quiero orar por su vida. Quiero bendecir en esta hora su vida, su casa, su familia. Quiero poner las manos en señal de autoridad y en fe, para que esta palabra los proyecte. Aleluya, aleluya, aleluya. Mariana, Daniel, tal vez ustedes se ven como simples personas de barrio, viviendo en un barrio, levantándose temprano todas las mañanas, ir a trabajar, cumplir los compromisos, las responsabilidades. Pero eso no, Dios no lo llamó para que ustedes terminen sus días así. De la palabra que se ha predicado y se ha soltado desde el principio es para ustedes también. Pero ustedes necesitan creer en la palabra. Daniel, deja de medirte. Que esto es muy grande, que yo no puedo, que yo no conozco, que yo no entiendo. Si solamente dispones tu corazón, Daniel, tú verás el obrar del Espíritu Santo en tu vida y a través de tu vida en esa ciudad de Mercedes. No dejes más que el ámbito del barrio te etiquete y te deje en ese lugar. Como el hombre que no hace mal a nadie, sale de su casa, va a su trabajo, trabaja tantas horas, vuelve, no molesta a nadie. Hay ciertas rutinas que Dios te quiere sacar,
Porque Él te ama, Él te diseñó, Daniel. Él te amó con amor eterno. Y tú no entendiste muchas cosas y procesos y etapas y situaciones que has vivido en tu matrimonio y con tus hijos. Por momentos desistías, pero siempre hubo una oración a favor de ti. Siempre hubo alguien orando a favor de tu vida. No solo tu esposa, gente que tú ni te imaginas, que Dios le puso carga en su corazón para que ore por ti, tu matrimonio, tus hijos. Deja de mirarte menos. Tú eres mi hijo, dice el Señor, y yo tengo sueños contigo. Porque solamente Él puede llevarte a romper rutinas, formas, costumbres de la religión evangélica para introducirte una vida poderosa del reino. Por eso es que tú estás muchas veces atento. Por eso es que muchas veces recibes los audios, recibes las palabras, porque no entiendes del todo, pero dices, hay algo que me atrae, hay algo que va más allá de una bendición a tu vida. Son las cuerdas de amor de Dios sobre ti. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ukimamaso kanamashe, turikana mamamashita ramase, oramamamamandera mayashi, uramamamamamamanamanaya ramashe. Venga al altar. Queremos orar por ustedes. Queremos orar por tu familia, por tu casa. Turirara mamamaya masherere. Sotoro ba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  shetere meshe. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. No se apagará, porque eres un hombre temeroso de Dios, un hombre que por vía de la oración viviste muchas cosas buenas, lindas, pero tu oración, tu vida de oración se va a dimensionar en el altar. Eres un hombre que ama a Dios, que teme a Dios, pero hay cosas que Dios te quiere revelar en este tiempo, y será en ese lugar secreto